Bienvenido y bienvenida a Estudiando la Biblia. Hoy llegamos a Génesis capítulo 9. Después del juicio del diluvio y de que las aguas descendieron y que Noé ya salió del arca junto a su familia, podríamos pensar que comienza ahora una historia perfecta, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios nos muestra una verdad que atraviesa toda la escritura, y es que el problema más profundo del ser humano no está en el mundo que lo rodea, sino en el corazón. Comencemos. Al salir del arca, Dios bendice a Noé y a sus hijos. Les da una misión similar a la que había dado Adán al principio de la creación. Le dice lo mismo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es como si la historia comenzara de nuevo, ¿verdad? Dios aquí da una nueva oportunidad para la humanidad. También establece principios para la vida humana y, reafirma el valor sagrado que tiene cada persona. La vida humana sigue siendo preciosa porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y es importante entender esto, ¿no? Pero uno de los momentos más hermosos del capítulo llega cuando Dios establece un pacto con Noé, con sus descendientes y aún con toda criatura viviente. Dios promete algo muy hermoso, y es que nunca va a destruir la tierra mediante un diluvio universal. Y como señal de ese pacto, coloca el arco iris en las nubes. ¡Qué hermoso! Entonces, cada vez que aparece un arco iris, recordamos que la misericordia de Dios sigue vigente. Elena White escribió en Patriarcas y Profetas lo siguiente: cuán grande es la condescendencia de Dios y su compasión por sus criaturas descarriadas al colocar el hermoso arco iris en las nubes como señal de su pacto con los hombres. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! ¡Qué cita tan hermosa!, ¿verdad? El arco iris no es simplemente un fenómeno natural, sino es un recordatorio de la fidelidad que Dios tiene para con toda su creación. Es como si el Señor dijera a cada generación: no me he olvidado de mi promesa. ¡Qué hermoso! Y esto nos enseña algo muy interesante. Muchas veces nosotros olvidamos a Dios, ¿verdad? Pero Dios nunca olvida lo que Él promete. Muchas veces también nuestra fe fluctúa, pero la fidelidad del Señor permanece siempre firme. Sin embargo, el relato toma un giro inesperado. Noé, aquel hombre justo que había hallado gracia ante los ojos del Señor, planta una viña. Con el tiempo produce vino, bebe de él y termina embriagándose. Y aquí vemos que la palabra del Señor, la Biblia, no es un libro que idealiza a sus héroes. No. No solamente nos muestra las victorias de los personajes, también nos muestra las debilidades de cada uno de ellos. Y están allí para enseñarnos. Están allí todas esas historias para que nosotros podamos comprender que por más que nos sintamos muy seguros, no podemos estar completamente seguros. Es interesante porque había permanecido fiel durante toda una generación corrompida. Noé había sobrevivido el juicio más grande registrado hasta ese momento, y aún así Noé cayó. Y esto nos recuerda que nadie está por encima de la necesidad de depender diariamente de Dios. No debemos olvidarnos de eso, ¿no? La experiencia espiritual de ayer no reemplaza la comunión de hoy, dice una cita. Y Elena White señala que la caída de Noé es una advertencia para todos los creyentes, para nosotros. Incluso aquellos que han tenido grandes victorias espirituales pueden ser sorprendidos si descuidan la vigilancia y la dependencia del Señor. Tal cual como lo que veníamos comentando recién, ¿verdad? Y aquí aparece una diferencia que revela el carácter de los hijos de Noé. Cam ve la condición vergonzosa de su padre, pero en lugar de cubrirlo, sale a contarlo.
Recordemos que Noé se embriaga, ¿no? Y Cam de repente lo ve en ese estado, pero en lugar de cubrirlo como recién contamos, él sale a contarlo, expone la vergüenza ajena, se enfoca en la caída de su padre. Pero la diferencia es que Sem y Jafet, los dos hijos también de Noé, toman una vestidura, caminan hacia atrás y cubren a su padre sin mirar su desnudez. Y es una escena profundamente simbólica porque los tres hombres ven la misma situación pero reaccionan de maneras completamente distintas. Fíjate que uno lo expone y los otros dos lo restauran. Uno lo va a divulgar, la caída del padre, y los otros dos lo protegen a su padre. Uno se concentra en la vergüenza y los otros dos se concentran en el amor hacia su papá. Y aquí encontramos una enseñanza que sigue siendo actual. Por ejemplo, y es la siguiente: cuando vemos la falta de otros, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las comentamos? ¿Las difundimos? ¿La utilizamos para sentirnos superiores? ¿O buscamos restaurar a la otra persona con humildad, con paciencia, con amor, con misericordia, así como hicieron los dos hijos de Noé? Eso es para reflexionar, ¿verdad? Elena White destaca que la conducta de Sem y de Jafet reveló nobleza de carácter, respeto y reverencia, mientras que la actitud de Cam manifestó irreverencia y falta de honra. Dios presta atención a estas cosas, porque las acciones externas muchas veces revelan la condición interna del corazón, lo que había adentro del corazón, ¿verdad? Sea bueno o sea malo. Y luego encontramos una de las partes más difíciles del capítulo. Cuando Noé despierta y comprende lo que pasó, pronuncia una declaración profética relacionada con Canaán. A lo largo de la historia, este pasaje fue malinterpretado por algunas personas para justificar injusticias y discriminación. Pero la Biblia jamás enseña eso. Lo que encontramos aquí no es una autorización para despreciar a ningún pueblo ni a ninguna persona. Más bien vemos una profecía acerca de las consecuencias que tendría una línea familiar, que persistiría en ciertas actitudes de rebelión y de corrupción, es decir, la familia de Cam. Y al observar todo el capítulo aparece una verdad interesante, y es que después del diluvio el pecado sigue presente. El agua había arrasado con toda la tierra, pero no había transformado el corazón humano. Por eso Génesis 9 nos apunta hacia una necesidad mucho más profunda. La humanidad no necesita solamente un nuevo comienzo, necesitamos un nuevo corazón. Y esa es precisamente la promesa que Dios desarrollará a lo largo de toda la Biblia. Y es una promesa que encuentra su cumplimiento en Jesús. Porque Jesús no vino solamente a perdonar pecados, vino a transformar nuestras vidas. Vino a hacer posible aquello que el ser humano jamás podría lograr por sí mismo. Y antes de terminar, quiero dejarte una reflexión. Y es que cuando Dios colocó el arco iris en las nubes, fíjate que lo hizo después de una tormenta. Y muchas veces ocurre lo mismo en nuestras vidas. Quizás estés atravesando pruebas, o hayas cometido errores, o quizás estés luchando con debilidades que nadie conoce, que solamente el Señor y vos las conoce. Pero Génesis 9 nos recuerda que después del juicio vino la misericordia. Después de las aguas vino el pacto. Después de la tormenta apareció el arco iris. Y el mismo Dios que fue fiel con Noé sigue siendo fiel hoy. Así que ánimo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Estudiando la Biblia. El próximo capítulo nos toca Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones. Y bueno, a simple impresión, a primera vista, puede parecer una lista de nombres, ¿verdad? Pero descubriremos cómo Dios preservó el registro de los pueblos de la tierra y cómo toda la humanidad desciende de una misma familia después del diluvio. Que el Señor te bendiga, fortalezca tu fe y te acompañe en cada paso de tu caminar. Hasta el nuevo episodio de Estudiando la Biblia.
Que Dios te bendiga.